Hola a todos, bienvenidos al podcast de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Este es en realidad un espacio para dialogar sobre los grandes retos de infraestructura en nuestras ciudades, pero lo más importante, proponer soluciones realistas, ¿no?, que transformen en realidad nuestras comunidades. Quiero agradecer hoy, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Semcol Comercial, representante de la marca Caterpillar, a quienes desde ya pues agradecemos por el espacio que nos han brindado. Queremos en este día pues con un grupo aquí de amigos, de colegas de la Cámara, tocar un tema puntual, un tema que año con año pues siempre nos toca vidas, ¿verdad? Toca la economía, y este tema es el control de inundaciones en el Valle de Sula. Y solo para ponerlos un poquito en contexto, en realidad ustedes saben que el Valle de Sula es el corazón económico, ¿no?, de Honduras, que aporta más de la mitad del PIB y cerca del 70% de las exportaciones. Año con año siempre tenemos el problema de las lluvias, que los bordos no trabajan. Como antecedentes, ¿qué podemos decir, qué podemos hablar de lo que ha sucedido a lo largo de estos años? Bueno, yo creo que la idea aquí es una conversación entre amigos, y antes que nada yo quiero también agradecer a Caterpillar por habernos abierto sus puertas, a la familia Raudales, que son los representantes de Caterpillar en Honduras. Muchísimas gracias por el apoyo. Yo creo que para todo ingeniero civil, cuando estamos estudiando, nuestro sueño es comprar una Caterpillar, ¿verdad? ¿Cómo nos ilusionamos? Sí, por lo menos tener un juguete de estos. Ya están los regalitos, ella los tiene listos. Así Ya te va a cumplir es. el sueño. Sí. Una colección de esto, pues. Pero solo de chiquitos, ¿verdad? Los grandes no. Claro, claro. Bueno, pues la idea es esta, abrir un espacio para empezar a debatir temas de país, temas de infraestructura, como dijo César. Esta idea nació en una de estas pláticas en la Cámara de Construcción, así que la estamos tratando de sacar al público. Y yo voy a empezarles diciendo algo. Yo no soy el único que está aquí en esta reunión que no es del Valle de Sula. Yo del Valle de Sula en mi juventud venía a pasear, venía, como dicen los hipotes, a pijinear. ¿Y te gustaba? Y me encantaba, bueno, me encanta todavía. Ah, magnífico. Y por eso vengo. Y ahora pues a trabajar. Y siempre he visto a los sanpedranos, sobre todo a los limeños en mi juventud, que sufrían con las inundaciones. Y siguen sufriendo. Y yo tengo un mito urbano en mi cabeza. Y me decían que hace muchos años vino, y suena hasta casi como una historia de Ali Baba y los 40 ladrones o las 1001 noches, vino el gobierno de Kuwait y le dio una gran donación al gobierno de Honduras para mitigar los problemas de inundación del Valle de Sula. De ahí nacen los canales que conocemos, y eso nos permitía en aquel momento... Te referías al canal Maya y al Chotepe. Correcto. Okay. Ahí yo necesito que me vayan aclarando, porque como les digo, no conozco. Entonces, según lo que yo tengo, el mito que yo tengo grabado es, se hacen estas inversiones con dinero de Kuwait, y eso nos iba a permitir una ventana de 20, 25 años para que nosotros construyéramos las famosas presas de Jicatuyo, Llanitos, El Tablón, etc. Nos comimos los 25 años y no hicimos nada. ¿Es cierto ese mito o estoy equivocado? Totalmente cierto, Gustavo. Y yo lo voy a decir con propiedad porque yo fui director de la Comisión del Valle de Sula cuando construimos los canales de alivio, que era el canal Maya, el canal Campín, la ampliación del Chotepe y la ampliación del Chamber en la confluencia del Mar Caribe. Y efectivamente fue con fondos de Kuwait y de la OPEC también. Era un préstamo y aparte era concesionada, y por haberlo manejado tan bien, recuerdo que nos donaron $1 millón para preparar lo que era el estudio y el diseño de la represa del Tablón en la ubicación donde se encuentra, no en la ubicación donde la movieron aguas arriba en Limones. Entonces, con la idea de que en 25 años tuviéramos ya tanto la represa del Tablón como también la represa de Jicatuyo y los Llanitos en el río Lúa. Pero bueno, 40 años esperando y todavía no hemos tenido efectivamente ese compromiso. Y sí quisiera yo, para todos ustedes, decirles que el Valle de Sula hoy por hoy está más vulnerable que nunca, porque no se logró reconstruir todos los bordos de la margen del río Chamelecón, del río Lúa, efectivamente,
y no se han dragado ni los canales de alivio que anteriormente mencioné, y eso generalmente, estamos expensos totalmente a un desastre, teniendo en cuenta que el Senado dicen que vienen efectivamente eventos de naturaleza fuertes, y esto va a venir a generar un impacto. Quisiera agregarle a César García que el Valle de Sula es el nervio y motor de la economía nacional. Aquí está la industria, la banca, el comercio, de aquí se nutren las finanzas del Estado, como bien lo digo. Pero es una lástima que efectivamente por oposición en los ciudadanos de Quimistán no se puede desarrollar la empresa del Tablón, y efectivamente el impacto es fuerte porque no sufre el Valle. Sí sufre el Valle, pero quien va a sufrir es la economía del país, y eso es a consideración de todos. Miren, Pero ¿qué solución se le puede dar a la gente de Quimistán? Porque ellos también están sufriendo. Entonces, depende del punto de vista. Yo entiendo, y como hondureño estoy de acuerdo, en que hay que hacer la presa. Mira, pero si yo fuera de Quimistán diría, me vas a inundar, bro. Correcto. Solo te digo una cosa. Por experiencia, si la gente le garantizamos el pago justo, ¿verdad? Y rápido, y no suceda lo que pasó con el Patuca, que 2 años y no le pagaban las afectaciones. Entonces, si se sienten en una mesa de diálogo, Osmin, Arnaldo, Gustavo y César, estoy seguro que si le garantizan efectivamente el pago justo y que se va a pagar en 90 días, la gente acepta, pero saben que efectivamente el gobierno es long time. Y algo que hay que agregar, toda obra ingenieril tiene que impactar en el ambiente, y eso hay que tenerlo como una condición sine qua non. Por eso están las medidas mitigables que vengan a darle una solución positiva a esos impactos que generan las obras que ingenierilmente intervenimos en la naturaleza. Yo quisiera agregar algo más cuando estaba mencionando de los canales de alivio. Si lo que yo tengo que recriminarle a nuestro gobierno es que no tuvimos la agilidad o la visión de darle continuidad a lo que ingenierilmente y correctamente hizo la transnacional en el momento que hasta el año 1974, cuando vino el FIFI, para atrás ellos le venían dando el mantenimiento a todas las obras hidráulicas de control de inundación que estaban en el Valle de Sula. O sea que estábamos mejor en el 1950 que en el 2025. ¿Sí? Se lo aseguro que sí, pero hagamos una comparación muy correcta. Al año 1974, la presión poblacional en el Valle de Sula significaba apenas unos 400,000 habitantes. Hoy tenemos más de 2,5 millones. Por lo tanto, las obras que había hecho la Tela Railroad Company tenían sentido y razón de sacarle aguas arriba al río Lúa y volvérsela a meter aguas abajo para proteger sus plantaciones. Ese era el objetivo de ellos. Pero hidráulicamente era lo correcto y sigue siendo lo correcto. Por eso hay que rehabilitar el Boquerón de Progreso, que es el único que le saca más de 40 piscinas olímpicas de agua por segundo al río Lúa y las va a depositar al Mar Caribe. Luego, más adelante, tenemos otros aliviaderos, como ser el de Toloa, el de La Fragua, el de Monterrey, que le sacan agua al Lúa y lo meten al canal que más adelante se le llama el Crique Martínez, y saca esa agua hasta el Mar Caribe. Eso ayuda a bajar la presión que provoca las grandes precipitaciones y esas inmensas cantidades de agua que transporta el río Lúa y que provoca esas grandes inundaciones. Y no solo cada los 20 años que teóricamente se ha visto ese periodo. Hay también grandes avenidas en años intermedios. Cada 10 años se han detectado tremendas inundaciones provocadas por el periodo de tormentas que se generan de junio a noviembre todos los años en Honduras. Entonces hay que buscar soluciones. Y ahora, aprovechando que aquí tenemos a nuestro ingeniero eléctrico, que se enoja porque dice que él no es eléctrico, que no es cafetera, que él es electricista. Electricista. Decime, Arnaldo, una cosa. Yo escucho a gente que dice que la represa del Tablón tiene que generar energía. Hay otros que dicen que no, que tiene que ser una represa seca. Y también escucho gente que opina sobre las presas secas, pero yo sé que ellos nunca en su vida han visto una presa seca. Yo tengo una particularidad, yo tengo familia en México, en Monterrey específicamente. Ahí hay una. Ahí hay una presa seca gigantesca
que se construyó, que ha salvado a la ciudad de Monterrey muchas veces. Este año, casualmente, la presa no es que falló, sino que fue sobrepasada por las lluvias, pero ya detectaron que fue porque hubo corrupción, porque no se protegió la cuenca, porque no se le dio mantenimiento. Esas presas abajo tienen un hoyo donde sale el agua cuando es cierto nivel y protegen las grandes avenidas de agua. Entonces, yo como usuario de esa presa seca, porque la he usado, mi familia la usa, recientemente fuimos beneficiados por ella, puedo decir que sí funciona. Pero escucho técnicos muy reconocidos en Honduras que dicen que no funciona, que es una tontera. Entonces, también escucho que aguas arriba, aguas abajo, vamos a inundar Quimistán, no vamos a inundar Quimistán. ¿Vos qué opinás? O sea, ¿sirve esa papada para generar la energía o no sirve? ¿Nos va a electrocutar? Bueno, ¿Nos va a electrocutar o no? En el proyecto está establecido un proyecto de generación de 17 megavatios, que es una potencia apreciable, pues, que servirá para satisfacer energía del sector que está ahí, ¿verdad? Cerca, realmente, ¿verdad? Claro, tiene un costo alto realmente hacer un proyecto porque lo estás haciendo en donde está una represa y todo, y eso de alguna manera, pues, el costo de generar esa energía, la inversión es alta, ¿no? Te pregunto, Arnaldo, ¿y puede ser autopagable a pesar de los 17 megas que genera? Claro, ¿Verdad claro. que sí? Es que es una energía, al final estamos hablando de una generación que puede durar 50 años, pues. Ajá, pero ¿y si la presa se encarece tanto para meterle el tema energético, ¿por qué no mejor, una idea loca, ponemos paneles solares y la dejamos seca la represa como la de Monterrey? Están queriendo aprovechar el agua, pues. Eso es. Claro. Tienes el agua ahí, estás Porque buscando una materia prima que no te cuesta nada y que la vas a aprovechar. Y pues, te va a dar dos realmente, ¿verdad? beneficios. Lo que antes no tenías ahí, podés generar turismo y podés generar agua para riego y para abastecimiento de agua. Ahora, sí De es ahí- importante ver el tema de socialización de esa zona. Ese es ¿verdad? el punto. Ese punto yo creo que el gobierno tiene que meterle tiempo con gente especializada, porque esas cosas no somos los ingenieros que las vamos a resolver así nomás, ¿verdad? Esos son temas sociales, entonces tiene que haber gente experta en el tema social para poder hablar con la gente y demostrarle lo beneficioso que va a ser el proyecto para la comunidad. Pues se van a inundar ciertas zonas y todo, y hay que tratar de minimizar pues el daño que se pueda dar y que la gente pueda moverse a otros lugares y que pueda recuperar pues sus tierras de alguna manera, pues que Ahora, sean si volvemos, equivalentes a lo que él tenía. si volvemos a ese tema del tablón, yo he escuchado por años el tablón, Jicatuyo, los llanitos, por ejemplo, ustedes que estuvieron trabajando en lo público, ¿por qué no se dieron? ¿Por qué dicen que se licitan, no siguen? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido ahí? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿O dónde es que nos hemos estancado, verdad, como país? Aquí no nos vamos a leer la mano entre gitanos. La verdad que ha faltado, y una respuesta específica, falta de voluntad ha sido, pero la verdad es que ha habido una apatía total, todas las administraciones pasan y nada. Yo quisiera reforzar algo de lo que dijo Arnaldo. Arnaldo, la represa del Tablón siempre fue conceptualizada para contener las avenidas en la cuenca alta, para prever inundaciones al Valle de Sula. Pero de la cuenca del río Chamelecón. Del río Chamelecón, correcto. Estamos hablando de 22 megas en aquel entonces cuando no se había degradado la cuenca. Hoy llegamos solo a 17. Aparte de que es de usos múltiples, con abastecimiento de agua potable, apoyo al sector agrícola, que podía dar, hay otra cosa, ingrediente más. Pagar un canon, ¿verdad? Aquellos terrenos, aquellas propiedades que son inundables y que no valen nada en este momento. Al sacarlas del estatus de inundable a ponerlas en no inundable, eso incrementa también la plusvalía de esas tierras. Entonces, ahí tenés una recuperación. O sea, sí se puede ser factible hacerlo. Ahora, Jicatuyo y los Llanitos, obviamente, es otra historia. La generación es generosa y que vendría a darle el respaldo total al Valle de Sula. Pero bueno, la respuesta, César, es no ha habido voluntad política para impulsar estos proyectos. Bueno, yo Ahora, creo que solo para poner... algo que quisiera agregar, ¿verdad? Con el tema, si al hacer la cortina y la tenemos llena de agua y todo, pues esa agua también, como decía, sí puede servir para el tema de cultivo, pero puedes también generar opciones para otras ciudades que requieren agua. Y podemos ver, generar nuevos proyectos de agua
para ciudades que están cercanas, ¿verdad? Ahora, para poner en contexto todo esto, aquí va a salir un mapa del Valle de Sula y de la cuenca del Ulúa y del Chamelecón, para que todos los que están viendo esto vean el tamaño de la cuenca. La cuenca del Ulúa, señores, empieza en Comayagua. La cuenca del río Lúa son aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados y la de Chamelecón apenas llega a 3.000 kilómetros cuadrados. Es 6 veces mayor la del Lulúa que el Chamelecón. Entonces aquí ustedes van a ver en la gráfica cómo se dividen los ríos, cómo se ve la cuenca, para que tengan una idea de la magnitud del proyecto que estamos hablando. Y sobre el río Chamelecón, entiendo, es que va la represa del tablón. Correcto. Y sobre el Ulúa, ¿qué represa es la que va? Jicatuyo y Los Llanitos. Jicatuyo y Los Y ahora hay una represa privada que se está construyendo y que quedó a medio palo, que es Tornillito. Tornillito. ¿Verdad? Ahí Tornillito estamos nosotros haciendo algunos elementos para ella, pero yo sí quisiera irme un poquito para atrás y regresar de nuevo. Miren, ve, la vulnerabilidad del Valle de Sula hoy por hoy es grande, producto de lo siguiente. Cuando hicimos los canales de alivio, dejamos unos manuales de mantenimiento, que eran post-invierno, porque cada vez que trabajan los canales, arrastran sedimento de la cuenca alta y se deposita en el Valle de Sula, en estos canales, y va disminuyendo su sección hidráulica, y eso fue lo que generó el mayor desastre en las tormentas Eta y Iota, porque aunque fue extraordinario, pero si ellos hubieran conservado... Lo extraordinario es que se vinieron 2 eventos catastróficos correcto, que nunca se habían dado. Por eso, pero si guardaran ellos la sección hidráulica, el desastre hubiera sido menor también, porque el mantenimiento, como tú lo dijiste anteriormente, no funciona en esto. Pero ahora, yo diría, podemos estarnos lamentando, pero ¿qué podemos hacer en este momento? Yo quiero aprovechar esta oportunidad para lo siguiente. Estamos en una recta electoral. Aquí es de que nosotros como Cámara Hondureña de la Construcción podamos comprometer a estos candidatos a que en su plan de gobierno se comprometan a impulsar efectivamente la represa de Jicatuyo y Los Llanitos para darles de marco de seguridad, esperando con la esperanza que el tablón, que como lo decía Arnaldo, que puedan ellos sentarse en una mesa de diálogo, converger los puntos de vista y poder llegar a un arreglo con estos ciudadanos de Quimistán. Les quiero decir, las afectaciones en el Valle de Quimistán es un área bien pequeña de la zona de desarrollo, otra pequeña área en el municipio de Petoa y algo muy pequeño en San Marcos de Santa Bárbara. Es pequeño para el daño que le hace al Valle de Sula, que como dije anteriormente, que es el que mueve la economía del país. Entonces, creo que como Cámara tenemos que hacernos oír y que se comprometan las futuras autoridades a hacer efectivo esto, porque si no, todos los años, diciendo lo mío, mis hijas, cuando a mí me entrevistan por haber sido comandante del Valle de Sula, me dice, papá, yo le sugiero algo, grabe usted algo, ¿verdad? Un spot, y cada vez que lo vienen a entrevistar todos los años, solo regáleselo, porque como loro repito todos los días. Roberto, yo le agregaría y me iría con una visión de más largo plazo. Claro. Si solo estamos pensando en que la protección del Valle de Sula sea como visión de un cuatrienio, vamos a seguir siendo los 18 conejos, que es lo que hemos venido arrastrando de la costumbre maya. Cada 4 años llegaba un conejo y enterraba lo que el conejo anterior había hecho. Así estamos haciendo acá en nuestro país, que cada 4 años llega un nuevo gobierno y todo lo que hizo el anterior, borrón y cuenta nueva. Esa es una estupidez de enorme tamaño. Tenemos que tener esa visión a largo plazo. Lo que necesitamos, que la protección del Valle de Sula sea una visión de país, no una visión de un gobierno de 4 años. Porque los desastres catastróficos que han generado, y me voy a ir bien atrás porque mi padre me lo comentaba, él vivió el desastre de la llena del 34, la del 54, la del 74, eso yo ya la viví, el FIFI, luego del 98 con el Mitch, y ahorita Eta y Iota en el año 2020. Entonces, esa ciclicidad nos ha mandado un mensaje, y como bien lo dijo nuestro colega y amigo César García, cuando en el año 1972, por primera vez en Honduras, se crea dentro de lo que antes se llamaba Secopo, Soptravi, una unidad para ver los problemas hidráulicos que se generan en todos nuestros ríos. Y
empezó a verse el problema de las inundaciones en el Valle de Sula como algo que el país debería de irlo resolviendo. Y ahí perdimos la visión y la oportunidad de darle seguimiento al primer plan maestro de desarrollo integral de todo el Valle de Sula. Por eso, dentro de la Cámara, hoy nos hemos propuesto una meta de que esa experiencia que vivimos de hace más de 35 años con la creación de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula en el año 1990 y que la desaparecieron hace poco, ya debemos de ir pensando con esa experiencia vivida que hay que crear una autoridad del Valle de Sula totalmente. con esa visión de país, no visión de cuatrienio de un gobierno. Con autonomía. Con autonomía, porque correcto. las anteriores han estado adscritas a las diferentes secretarías, cuando se llamaba SECOP, SOTRAVE, INSEP y la CIP, ¿no? Como Pero la ahorita- autoridad del Valle de Mississippi, la autoridad del igualito. Valle de Tenemos Kentucky, bonitos ejemplos. la autoridad del Valle de Es Cauca. correcto. Pero así ahorita, es. ¿qué tenemos? O sea, la Nada. CIMA está, la comisión la cerraron. ¿Quién está dándole mantenimiento? Nadie. La Nadie, gente dice que nadie, los nadie, bordos son... nadie. Eso te demuestra de que la centralidad... Acabamos de recibir una nota de parte del Ministerio de Gobernación, van a volver a abrir el esquema ¿Ah, de veras? de la comisión. Sí. Bueno, entonces Arnaldo. ahora propugnemos, Entonces, queremos el Ya salto. nos están invitando a participar, ¿verdad? Eso quiero informarles porque me Ah, qué bueno, mandó Arnaldo. hoy- Qué bueno. Wow. hoy Cleo Qué bueno, Arnaldo. No, qué bueno. esa nota para que Ajá. podamos participar y podamos ampliamente hablar con ellos. Mira, un Perfecto. ejemplo hay, la autoridad del Valle de Tennessee. Yo fui invitado cuando era director de la Comisión. Es un ejemplo total. O sea, eso se demanda aquí, pero con autonomía. Desde que el presupuesto yo lo tenía escrito en aquel entonces a Sotravi y había que pedirle la venia a Es Sotravi. correcto. Eso no puede Y ser. así Hay que funcionó todo el tiempo, pero Roberto. No puede ser. Es Esa correcto. decisión. De En ese acuerdo. caso, cuando yo manejé eso es porque tuvimos la oportunidad de tener un empresario visionario y que era designado presidencial, el ingeniero don Alberto Díaz Lobo. Por eso tuve el respaldo y el apoyo. Pero correcto. si no, no hubiéramos tenido ese respaldo y apoyo. Y mira por qué Honduras, un país tercermundista y con pocos recursos, este tipo de proyectos, por ejemplo, el de la represa del Tablón y a futuro Jicatuyo y Los Llanitos, Claro. tienen que ser multipropósitos porque debemos Claro. de darle ese sentido de abrir el abanico para que, qué pena, y tengo que decirlo, qué pena, que esa mega obra que hicimos del Cajón no la hicimos multipropósito. Claro. Yo recuerdo un ingeniero cuando estaba el tema de la escasez de agua en Tegucigalpa y aquí todo el mundo lo consideró que era una locura. Él quería llevar agua desde el Cajón a Tegucigalpa para resolver el problema del abastecimiento de agua de Tegucigalpa. Y dijeron, ese está loco. No, esa es una factibilidad. China está trayendo desde la montaña del Everest, o sea, de toda esa cuenca, un conducto de más de 9,000 kilómetros metiéndole 4 metros cúbicos de agua a la ciudad de Beijing. Esas son visiones a largo plazo de país. Pero la solución para la capital te lo voy a decir porque también Puede ser de Ayareta, Cajome. Fui gerente del SANA y te voy a decir, es Río El Hombre en Amarateca. Está a ok. través de estaciones elevadoras y llevarla ahí. Es más, en Tegucigalpa quedó diseñada la represa de Ginejuárez. Pero volvamos al Valle de Sula, Bueno, que es el sí. Perfecto. el que Mira, nos- ahí es donde quiero pegar. Miren, ahorita ya viene septiembre, mediados de septiembre, empiezan las lluvias, octubre. Estamos en un año electoral ya para cierre. Es importante ver qué está haciendo la Secretaría de Infraestructura y Transporte para prevenir cualquier problema que se nos pueda venir ahorita. Nada. Eso es bien importante. Hay que ver cuál es el presupuesto que tiene, porque Cero. los bordos no son baratos, los bordos son caros. Y hay que trabajar en ellos, ¿verdad? Porque desde que se hizo hace más de 4 años no sabemos las condiciones en que están. Y si creo que las lluvias que han venido han sido pocas, no han sido muy grandes y no ha dañado mayor cosa. Pero si se viene algo fuerte, nos puede complicar Pero el mira, valle. vamos años, Miren, estamos y no solo eso, porque, miren, es importante 2 cosas. Primero, el daño que produce a la empresa privada, ¿verdad? Fuerte. Sí. O sea, ahí se para la economía, no hay trabajo, la gente no puede trabajar porque se inunda, no hay circulante de dinero, o sea, se nos daña la economía. Y la parte social, la gente vulnerable, que sus casas se les dañan, sus pertenencias, y los volvemos cada vez más miserables cuando suceden esas Tienen que cosas. empezar de Tenemos cero que cada empezar, invierno. Exactamente, entonces eso los marca bastante a estas personas cuando suceden esas grandes desastres, ¿verdad? Y cuesta que se levanten después, ¿verdad? Pero, Mire, Arnaldo, mire, solo dale. Arnaldo, mira, ahorita ya estamos en la época de invierno. Pensar que la Secretaría de Infraestructura y Transporte va a reconstruir los bordos, materialmente imposible porque no hay condiciones. Y te voy a decir otro cuidado que hay que tener.
levantan los bordos con el material de la ribera de los ríos que no tiene la granulometría específica para poder tener las densidades de compactación, en primer lugar. Entonces, hay que importar material y los bordos, estemos claros todos aquí, son obras temporales para ciertos espacios de tiempo, no son obras permanentes. Entonces, pero hay que hacerlo, y los dragados igual. Pero lo que tenemos que hacer es el compromiso para poder impulsar rápido esta represa, porque si no, el valle va a ser siempre vulnerable. Pero miren, ahorita es año político. En noviembre el último de noviembre vamos a elecciones. Nos sentamos a hablar con cualquier político en este momento y lo que va a decir, sí, obvio, si yo llego a ser presidente voy a solucionarlo, les voy a hacer los bordos y todo. Pero con eso nos han dado paja los últimos 40 años. ¿Qué vamos a hacer diferente esta vez para que el que gane realmente cumpla su palabra y no nos sigamos inundando? Porque el de presidente en Tegucigalpa no se moja. Entonces, y aquí la gente hasta se ahoga, sufre, se le pierde todos sus enseres de cocina, de casa, y tienen literalmente que empezar cada invierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, pues? lo que acaba de decir Arnaldo, de que ya recibió una nota de parte del Ministerio de Gobernación que van a reactivar la unidad que se conocía como la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula. Muy bien, pero la sugerencia que debe de salir de la Cámara como un cuerpo colegiado es de que le demos una mayor prestancia a esa comisión y, como decía Roberto, que no siga siendo adscrita a una secretaría y que siempre las decisiones que deben de tomarse van a depender de la voluntad política del quien esté en esa secretaría, que en este caso es hoy la CIT. Por eso hay que propugnar y pelear. Si la van a volver a abrir, pues que le den una mayor autonomía y poco a poco aspiremos a algo mayor, que es crear la autoridad del Valle de Sula. Y quiero decir algo más con respecto a lo que decía Roberto. Miren, los bordos, por mucho que han sido satanizados y vilipendiados, pero es la única infraestructura que tenemos en el Valle de Sula y que representa más de 900 kilómetros de bordos que se tienen a lo largo y ancho de todo el Valle de Sula. Y vean, ahorita que pasó ETA y IOTA, las rupturas fueron aproximadamente 235 rupturas. Y el promedio de esas rupturas anduvieron alrededor de unos 500 metros más o menos. Si multiplicamos los 230 por 500 me da casi unos 70 kilómetros. ¿Qué representa 70 kilómetros de 900? No llega, pero ni siquiera al 9%. Claro. Bien o mal, han respondido. Pero se necesitan otras obras que vengan a darle más cuerpo y más músculo a los bordos. Si una vez construimos las represas, construimos las presas Sabo para que esos sedimentos de las cuencas altas no nos vengan a dañar más los cauces de los ríos, el tema de los bordos va a pasar cero a la izquierda y ahora hay que ir pensando cómo vamos a manejar el control de la inundación con las compuertas que vamos a tener tanto en las represas del Tablón como en las represas Jicatuyo y Los Llanitos, para que haya... Cuando ETA y IOTA, yo no sé, pero si ustedes lo pudieron ver, fue increíble el desastre que hubo, por ejemplo, en el aeropuerto. En el aeropuerto llegó a haber una vaca en el segundo piso, una vaca viva, se fue a refugiar al segundo piso del aeropuerto, subió las escaleras eléctricas como esos chutes de carga. Entonces, fue un desastre total. Gustavo, te voy a dar datos. Actualmente nuestros dos ríos, el Lulúa y el Chamelecón, para que no te provoquen inundaciones, solo tiene capacidad de Lulúa para transportarte 3.000 metros cúbicos por segundo, que podrían ser aproximadamente unas 80 piscinas olímpicas por segundo. Y el río Chamelecón apenas te transporta 2.400 metros cúbicos por segundo. Y lo que vino con esta IOTA, el Lulúa te generó 13.000 metros cúbicos, prácticamente 4 veces más de la capacidad del río Lúa, y del río Chamelecón 5.000, casi los 6.000 metros cúbicos. Si sumamos la cantidad de agua que trajo la cuenca del río Lúa y del Chamelecón, transitaron por el Valle de Sula 17.000 metros cúbicos. No hay capacidad con el sistema de bordo, ni aún con las represas que tengamos, y démosle gracias que el Cajón también no permitió que viniera más agua, si no hubiéramos llegado a los 20.000 metros cúbicos. Por eso es que tenemos que ordenarnos, pues, porque
lo que tú estás diciendo son soluciones de corto plazo, lo que es la parte de los bordos, son soluciones de 0 o 2 años, pero después tenemos que entonces impulsar, y eso es lo que nos toca ahorita después, impulsar esos proyectos como el Jicatuyo y los Llanitos, son proyectos importantes que deben de hacerse, pues en este nuevo gobierno debe ser un alto compromiso del nuevo gobierno que venga, para que podamos hacer los proyectos y de ahí desasolvar los ríos también, es otra oportunidad que tenemos importante para poder tener resuelto el problema del Valle de Sula. Miren, no tengo idea cuál es la cantidad de tierra que recuperaríamos ahí. Más de 60.000 hectáreas. Allá como para hacer otra ciudad. 70.000. Ahí nacería otra 70.000, ciudad, ahí 70.000 nacería la industria agrícola, más de todo tipo de industria. Y podemos levantar, además, desde ahí se va a recuperar el Estado porque va a recibir de esas tierras que no producen nada, va a recibir impuestos. Ahora, también hay que aprender a usar bien y a maximizar el recurso que tenemos. Yo he visto que el Cajón tiene una cota en la cual las turbinas se paran por un tema de seguridad, que es al borde de las compuertas superiores. Pero jamás he visto que permitan que el Cajón llegue al máximo de la compuerta superior, cuando sí está diseñado para eso. Es más, las compuertas del Cajón, y aquí hay mucha gente que opina de todo sin saber, ¿verdad? Se estrella un avión y todos son pilotos, se naufraga un barco y todos son capitanes de barco. Pero la verdad es que el Cajón tiene un manual de procedimientos para la apertura de las compuertas superiores. Y yo no sé si es miedo o qué, va llegando al borde inferior de la compuerta superior, pícale el botón y bota agua. Es un miedo de que el Cajón se llene de agua, perro. Te voy a dar cifras, te voy a dar cifras. La restricción que tuvimos hasta el año, cuando estuvo el gobierno de Carlos Flores, se hicieron unas descargas y no permitían que la cota del embalse sobrepasara la cota 280. Sí. Y las compuertas abiertas, ahí no hay compuertas, son los aliviaderos, que está diseñada para eso, para que derrame. Están en la 290. 10 metros arriba. Entonces, 10 metros arriba. ¿Qué significa? O sea, tenés 10 metros de compuerta que vos podés manejar. Es correcto. Y te voy a dar este dato. Dando clases en la Facultad de Ingeniería, yo invité al ingeniero Palma, que era el jefe de operaciones de la represa del Cajón, y en el año 2008 vino una gran crecida y él logró llevar el embalse a la cota 288. Ese volumen de agua que acumuló de la 280 a la 288 permitió generar a la ENE durante 7 meses energía gratis, porque antes se botaba cuando llegaba a la 280. O sea, y es un tema que entre más arriba se llena, claro, la boca es más ancha del embalse. Claro, entonces más energía, tenés más agua. Tenemos tanto dinero en Honduras que votamos pisto. Es correcto. Pues. No, pero ahorita que dijo usted votar pisto, usted tocó el tema del aeropuerto. Ahorita se acaba de hacer una inversión de 1.200 millones de lempiras y está amenazado con una inundación. Se va a ir al agua. Entonces, eso hay que verlo, Arnaldo, ¿verdad? O sea, 1.200 millones de lempiras lo acaban de inaugurar ahorita. Mejor hubieran hecho el bordo. Bueno, eso. O reforzar. Ahí sí, yo propondría para proteger el aeropuerto, que todo el bordo perimetral alrededor del aeropuerto, revestirlo. ¿Cuánto nos va a costar el revestimiento de 1 metro de un bordo? Menos de 1.200 millones. Exactamente. En el próximo gobierno. Pero escúchenme, hemos hablado, ¿verdad?, de varias soluciones. A largo plazo yo veo las represas, ¿verdad? Que ahí tenemos que buscar un esquema de cómo hacerlas y que se lleven a cabo. Pero algo que yo digo que es importante ahorita es el tema de los bordos. O sea, no hay mantenimiento, o sea, no hay nada ahorita en los bordos. ¿Qué podemos hacer, digo yo, como Cámara, para acercarnos al gobierno y que esto se tome una solución al respecto? Ahorita no creo que mucho, porque están en la recta final de las elecciones y no hay Masari. Pero mira lo que está tenemos que buscar algo, tenemos que buscar una solución, tenemos que buscar algo. No, pero aunque sea para agarrar la valija y ir listo para apoyar, ¿verdad? Porque al final tenemos que hacer apoyo al gobierno y a la comunidad, ¿verdad? Porque somos constructores, entonces tenemos que prevenir y tenemos que tener una capacidad de respuesta rápida para poderles ayudar
y evitar Viejo, pero grandes yo estoy, inundaciones. yo estoy convencido que construir es progresar, pero que me dejen construir, pues. Bueno, pero Porque, ¿cómo nos acercamos, como digo yo, al gobierno para que como nos dejen? constructor Para estamos hacer un plan. Tenemos en contra de la ENET, tenemos en contra del medio ambiente, tenemos en contra del medio mundo, pues, que nos dejen trabajar. Gustavo, yo creo que dándole respuesta a César, tenemos que planificar respuestas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué sería corto? Inmediatamente tratar de reconstruir los bordos, ¿verdad? Pero en esta época de invierno, el agua no es amigable con la construcción. Eso es a corto plazo. Pero podríamos hacer un tabla estacado. Bueno, por eso le digo, eso, atender las fallas de los bordos, algunos tramos los podemos tragar totalmente, ¿verdad? A mediano plazo, pensar efectivamente en generar otras obras de protección para el valle, y a largo plazo ya sabemos que son las represas. Eso, bajo ese esquema hay que hacerlo, y ya lo sabemos. Pero aquí podemos estar hablando, pero aquí ninguno de los que estamos acá Tomamos decisiones. tomamos decisiones, no somos autoridad. Entonces, tenemos que involucrarlos ellos y comprometerlos, Arnaldo, Osmin, igual Gustavo y César. Si no, aquí vamos a estar lero y no vamos a concretizar nada. El compromiso de generarle una responsabilidad al gobierno y a la zona metropolitana del Valle de Sula, que hay una organización que aglutina a todos los alcaldes del Valle, ¿verdad? Y que ellos también se hagan sentir en esa voz, porque ellos son afectados. No solamente Pimienta, no, Potrerillo, Villanueva, La Lima, El Progreso, San Pedro, Choloma, Cortés, Omoa, todos son afectados. Tela también es afectado. Todos ellos son parte de la zona metropolitana del Valle de Sula. Hay que hacerlos a ellos que despierten y que tomen esto con gallardía. Nos sumamos todas estas organizaciones y podemos que nuestra voz se pueda escuchar. Mire, yo retomo las palabras de Arnaldo en donde decía, ¿qué podemos hacer ante lo inminente? Dios nos proteja de las catástrofes que se pueden venir. Todavía vamos a entrar a septiembre, octubre, y esta temporada de huracanes termina en el 30 de noviembre. En cualquier momento se puede generar una sola tormenta y venga a ser un desastre acá. Claro. Es más, te La- voy a la- dar- te la voy a alerta dar- te- te voy a dar un dato. Ajá. Fue ETA y OTA. Tuvimos el problema. Pero si ustedes recuerdan, 45 días después, en enero, tuvimos un gran aguacero que cayó en la costa norte, que al final sumó casi el 40% de lo que llovió en ETA y OTA. O sea, tenemos el cuchillo en la garganta. Correcto. El Entonces- cambio entonces- climático, sí. vos no puedes decir que termine en noviembre. El cambio climático ha cambiado el comportamiento general totalmente de Por los eso, niveles de lluvia. por eso necesitamos, para alerta temprano, aprovechemos la tecnología. Yo les pregunto ahorita, díganme en dónde están la red telemétrica de todas las estaciones pluviométricas que deben de estar a lo largo del río Lube, del No río están Chapelcón. funcionando. Se han perdido. Se han perdido. Entonces, ¿cómo vamos a dar una respuesta creíble para que la gente agarre su valija y diga, mire, váyase a un refugio porque lo que viene no hay forma cómo pararlo? Fíjate que Entonces, eso es un buen punto, los monitoreos, no sé cómo te estarán. No, haciendo no, a no esta funciona. altura. eso se perdió. No funciona, Arnaldo. se perdió. Se perdió. Bueno, Ahí entonces estamos como cámara, ¿por qué no le ofrecemos al gobierno que nosotros como cámara manejemos esa red de seguridad? Eso sería, Bueno. eso sería Y que brillante. Es que nosotros tenemos que asesorar al gobierno y a las municipalidades. Es que de no lo parte- hacen. No nos metamos a ese clavo. O sea, la idea Tenemos aquí que es de hacerlo. dar ideas, pues. Entonces, si ellos no lo hacen, hagámoslo nosotros, pues. Bueno, esa es la idea de esta reunión. Generar, Mire- digo yo, un documento, un informe, acercarnos al ministro de la CID, acercarnos al de Copeco, a la gente que tome decisiones para que nos escuche, pero que lleguemos con planteamientos, con soluciones de qué es lo que podemos Pero hacer. lleguemos con conclusiones ahorita, porque podemos seguir hablando. ¿Qué vamos a concluir? 1, 2, 3, 4. Tenemos que generar eso. Uno de esos puede ser el control de telemétrico para poder prevenir las avenidas. Pero eso puede Creo ser que eso lo maneja Copeco, ¿no? ¿O qué entidad lo está no. manejando? Debería de manejarlo. Debería, creo que Debería, Copeco. sí. Bueno, y creo que hay algunas estaciones Pero que esa están unidad trabajando. se perdió. Antes existía dentro de la comisión. de la comisión, yo lo tenía. ¿Usted hasta dónde tenía? ¿O solo tenía en el No, Ulúa? Ulúa y Chamelecón. Y ser creativos, mira, el gobierno podría dar concesiones en ciertos tramos de los ríos para explotación de áridos a gran volumen. ¿O no se puede hacer No, eso? sí se puede. Sí, Qué sí se bien- puede, pero hay qué que bien- modificar la ley. Es correcto. Hay que modificar la ley. Qué bien que estás tocando ese tema. No podemos desconocer la bondad que los ríos nos dan de traer ese elemento bifásico que es agua
y material sólido, Pétreo. que gracias a ellos, ese material pétreo, podemos entonces construir nuestro concreto, podemos construir todo lo que vemos en la industria de la construcción, pero hay que ordenarlo, que en una forma metódica, sesuda, inteligente, podamos sacar ese material que el río nos trae. Tengo que compartirles esto para que podamos entender la dinámica fluvial que pasa en los ríos. Los ríos tienen 3 grados de libertad y en esos 3 grados de libertad el río llega a acomodarse y a hacer lo que tiene que ser para toda su vida. En Honduras, ningún río ha llegado a su nivel de régimen de equilibrio. ¿Qué quiere decir régimen de equilibrio? Es cuando ya un río así se va a comportar dentro de su cauce y no va a tener ninguna variabilidad. En cambio, usted vean todos nuestros ríos, ellos siempre generan ese montón de curvas. O sea, son ríos jóvenes. Exactamente, exactamente. Los famosos meandros. Los famosos meandros. Y esa es parte de su subsistencia y existencia, porque geológicamente hablando, un río cuando llega a su régimen de equilibrio, han pasado 50 millones de El Gran años. Cañón del Colorado, por ejemplo, el Ahí- río ahí- Colorado. Es correcto, ahí tenés eso. Lo que dice Osmin es que producto de la deforestación en la cuenca alta, hemos arrastrado sedimentos que han modificado el meandro del río, que es la ruta del río, el tirante del río, que es la capacidad Correcto. del río, que con cualquier precipitación se desborda. Y es Miren, lo que tenemos. y tenemos soluciones para eso. En el año 1980, los japoneses nos vinieron a dar una cátedra bellísima. Solo hay que ir allá a Choloma. Construyeron 5 represas Savo para control de sedimentos. Eso lo podemos hacer en todos estos ríos y en todos los tributarios que vienen al río Ulúa para que no nos vengan a depositar. Y no están funcionando. Y no están funcionando. Porque hay que vaciarlos. Claro, hay que cuando quisimos sacarlos. vaciarlos, el Ministerio Público nos cayó encima. La parte del ambiente. Es que no entienden. ¿verdad? ¿Es caro el dragado, dragar un río? ¿Por qué no se hace? No, ¿Por qué? no es Los que canales, sea, por no es ejemplo. que sea caro. Y hoy César, hay una tecnología que se llama LIDAR. Tú, antes, por ejemplo, los 100 kilómetros que tiene el río Ulúa para llegar a su desembocadura desde Santiago. Si tú haces un levantamiento topográfico convencional con las mejores tecnologías que tenemos en topografía, te vas a tardar mínimo tus 3-4 meses. Hoy, con un sistema LIDAR, lo puedes hacer en un día. ¿Qué es un sistema LIDAR? Un avión que te va levantando toda la radiografía y te va indicando aquí hay donde se tiene que dragar, aquí es donde se tiene que dragar, y eso se puede hacer. Batimetría, ya mejor. Sí, La batimetría, para determinar eso. pero hoy se hace con un sistema LIDAR, que es con un sistema LIDAR. Entonces, sí tenemos tecnología para hacerlo, pero hacerle entender a quienes toman las decisiones, hombre, ¿cómo cuesta? Entonces es que los que llegan ahí a tomar las decisiones no tienen idea de eso, ni se dejan aconsejar tampoco. Vaya, así es. Ya lo dijiste. Y- Seguimos con la mentalidad de los 18 conejos de Copán. Y mira, donde van a desembocar las 2 cuencas principales del valle que es el Chamelecón y el Ulúa, es el Mar Caribe. Y está invertido por el asolvamiento mismo. Entonces, lo que genera es un reflujo hidráulico Es y correcto. baña todo pantano y inunda todas áreas agrícolas, porque nos ha dragado. Entonces, miren, Por eso yo aplaudo lo que ustedes ¿Cuál es hicieron. el método idóneo para el dragado, por ejemplo? ¿Hacer agujeros mejor profundos ahí? No. Tenés ¿Qué que es lo que hay definir, que hacer? tenés que definir una sección hidráulica dentro del río Sí. y venís sacando ese material. Ese es el otro punto. Si tuviéramos gente con mayor capacidad de negociación, todo ese material que vamos a sacar del río, vendámosele a esos países del Caribe que están ávidos de comprar material pétreo. Sí, claro. O sea, es un ganar-ganar, pero no tenemos esa visión. No, y otra cosa, no solo es la visión, es un tema hasta de política estatal. La empresa privada, como dice un expresidente de COEP y de aquí de la Chico, hacer negocios en Honduras es hacer deporte extremo. Entonces, si el gobierno permitiera apoyarse en la empresa privada más, siempre se trata de satanizar, y las ideas nuevas se dice, no, es que esa idea no la podemos aplicar porque van a robar o van a hacer algo malo. Siempre pensamos en el peor escenario, pero si se trabaja en conjunto y logramos que el gobierno vele y verifique que las cosas se hagan bien, ¿por qué no acelerarlas? Miren, en El Salvador se están dando permisos de construcción en 20 días hábiles. ¿Cómo? 20 días hábiles para que te den un permiso de construcción de lo que sea. Un permiso de construcción para una urbanización en Honduras tarda 4 años en salir.
¿cómo vamos a tener casas? Entonces, esto es más de lo mismo. No dragamos los ríos, no tenemos materiales de construcción, el precio del material de construcción es más alto y por tanto las casas son más caras, más inseguras, la gente empieza a construir en sitios que no son viables para construir y es un círculo vicioso que no termina nunca. Mira, qué interesante lo que acabas de decir en el tema de la vivienda. Llegaron las transnacionales y pregúntense ustedes por qué generaron en todos los campos bananeros palafitos. ¿Qué son palafitos? Barracones. Barracones. O sea, tuvieron esa visión que sabían que no iban a poder controlar las inundaciones del río, pero protegieron a la gente. Todos los barracones estaban a 3 metros. La gente venía la inundación, se iban arriba y dejaban que pasara el agua. Eso lo perdimos. Fueron resilientes desde hace muchos años. Claro que sí. Claro Mira que qué sí. visión la que tuvieron. No, y manifestando un poquito lo que dijo Gustavo en el tema de las inundaciones. La verdad es que yo quisiera volver a insistir en que ya casi finalizando esto, que pudiéramos ya definir las conclusiones y los compromisos que vamos a tener nosotros. No, si esto comienza, hombre. No, si esto comienza. No, sí que van a haber muchos más. Esto apenas estamos... No, si ahorita no ha venido el almuerzo, no ha venido el y hoy es viernes. Hoy es viernes y el cuerpo claro. Hoy es viernes. Así que no nos metas... Decía, oye, no nos metas presión. Esto está buenísimo. Tráiganse la Blue Label. Decía Gustavo, 20 días para permiso de construcción allá. Asústense. En 40 días, en El Salvador, sacamos nosotros un permiso para desarrollar un parque que estamos desarrollando como grupo. 40 días. Pero un ¿cuándo? parque industrial, aclare, ¿verdad? No, pensar que es un parque de diversión. Parque industrial. Entonces, 40 días. Y solo fuimos a El Salvador y nos dijeron, ¿en qué hotel se van a quedar ustedes? Y les vamos sin pringar a nadie, sin pringar a nadie. Sí, y los vamos a llevar a la Cancillería. Y yo pregunté, ¿a la Cancillería por qué? Si no tengo, para meterlos al mamo. Cuando llegamos ahí, estaban todos los funcionarios que tienen que ver con los permisos, Arnaldo. Todos. Ahí todos, cada quien se comprometió en tiempo y todos salieron en 40 días. Y ojalá gente que esté viendo esto, porque siempre hay haters que empiezan a tirar odio y todo, no empiezan a decir, bueno, si no les parece, entonces váyanse a construir El Salvador. No, es para que agarremos nosotros ejemplo de mejorar. Porque nuestra gente se está yendo a trabajar a El Salvador, se está yendo a trabajar a México, ya no se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es muy buena mano de obra, es mano de obra que nosotros, la industria de la construcción, calificamos, le invertimos y la está disfrutando otra nación, ¿verdad? No tenemos, ¿cuál es el problema para los que estamos en la construcción? No tenemos mano de obra calificada, no tenemos operadores de equipos pesados. ¿Y ahora cuánto te cuesta uno? No, hombre, si un operador de motoneradora hoy por hoy que está en vías de extinción, le está cobrando a uno 45,000 empiras mensuales, más de lo que les pagamos a los ingenieros. Bueno, pero aprovechando eso que están diciendo del equipo pesado y de que no tenemos operadores de equipo pesado, podemos parar ahorita y después seguimos y vamos a poner aquí una información en este momento para que cualquiera que esté interesado en convertirse en operador de equipo pesado se acerque a la Cámara de Construcción y se pueda certificar como operador de equipo pesado. Y también vamos a presentar ahorita otros servicios. Hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres, claro. Y vamos a presentar todos los servicios que la Cámara ofrece. Gustavo, ¿y nuestros simuladores ya están funcionando bien? Ya están funcionando. Y es importante para motivar al género femenino que el éxito que hemos obtenido cuando preparamos a mujeres salen mejores que los de género masculino. ¿Por qué será? Mejores. Por la responsabilidad, porque todos sabemos que tenemos 5 sentidos, pero las mujeres tienen 6. Opa. ¿Y cuál es el 6? Es el sentido maternal, que las hace más responsables. Entonces, eso para las damas que nos están viendo y escuchando, realmente mi atributo para ellas por su responsabilidad. Bueno, entonces paremos ahorita y vamos a regresar en un rato. Solo un momento, porque hay que reconocer a nuestro anfitrión, ¿verdad? Caterpillar, el ingeniero Marcos Raudales, que tuvo a bien darnos todo este espacio para poder presentarles a ustedes este primer podcast, o no sé cómo llamarlo, porque creo que es una combinación de todo. Entonces, Marco, muchísimas gracias. Creo que, como lo dijimos al principio, todos los ingenieros queremos en algún momento una Caterpillar. Y pues muchas gracias por recibirnos. ¿Y qué nos puedes decir de los equipos Caterpillar en Honduras? Gracias por estar aquí, ¿no? Y uno contento de tenerlos, porque al final del día, de alguna manera u otra, ustedes entran y salen en esta oficina y nos vemos de una manera individual o con las personas que trabajan con ustedes y ver el tipo de equipo.
Lo que yo les puedo contar un poco es en la parte de la maquinaria y qué tipo de maquinaria están utilizando y qué hay atrás de ellas últimamente. Y el tema de la tecnología es lo que yo puedo traer más a relucir. O sea, ya ahora no son unidades solamente que el operador las conoce, sino que hay una conexión satelital, hay un tema que se llama CatNet, están conectadas con satélites, todas estas unidades están automáticamente conectadas con satélites, reciben información para un tema de productividad, digamos, en el sitio de trabajo ustedes miran cuánto avance han hecho, pueden verlos, pueden ver cuántas metros cúbicos han movido. Y del lado de nosotros podemos ver la salud de ellas, cómo están operando, si están al 100, están al 40, al 50 y qué tipo de mensajes nos están mandando de mala aplicación o de sobreaplicación, sobrecargas, incluso cuando le piden mantenimiento. Entonces, el resumen es que las unidades estamos elevando la disponibilidad de horas máquinas a casi llegar a los 90 saltos. Lo que quiere decir es que durante el trabajo es que no se detengan, no se detengan. Y si se detienen, ya están anticipándose qué repuesto hay que cambiar, cuándo hay que cambiarlo y podemos programar todos esos trabajos a las horas que mejor convienen. Todo está alrededor que en el Valle de Sula, el tema del clima es un factor. Entonces, el verano, yo no me olvido las palabras de mi padre, corran, metan otro metro cúbico más, corten ahorita que está seco, que es la falta de lluvia o el tiempo seco, es una gran ventaja para el mundo de la construcción y la lluvia, como ya hemos platicado el día de hoy, afecta no solamente en la productividad de un proyecto, sino que en todo el tema de inundación y demás. Bueno, pues para mejorar el Valle de Sula vamos a tener que usar el equipo Caterpillar, ¿verdad? Y a mí sí me gustaría que Marco nos contara un poco de cómo le ha afectado los fenómenos naturales. O sea, en tema de personal, de maquinaria, ¿vendés más, vendés menos? O sea, ¿qué te ha sucedido con esas llenas aquí en el Valle? Pues buena pregunta, porque Sí. nosotros nos preparamos a la inversa. Sí. En el tema de verano, todas las máquinas están trabajando. Entonces, lo que más ocupan es mantenimiento en campo. Vemos que lo que ocupan de nosotros es técnicos que necesiten llegar al lugar y que hagan reparaciones rápidas para volver a tener la máquina en trabajo. Y en el invierno ya son reparaciones mayores. Y unas personas las hacen en el tiempo en sus talleres y otros los hacen con nosotros. Cuando más trabajo tenemos es en los tiempos de En los lluvia. tiempos de cuando están lluvia. detenidas. Marco, y ese control de eficiencia, de darle el mantenimiento a la máquina que ustedes han vendido, ¿con qué rigurosidad hace que se cumpla ese mantenimiento preventivo? Si te llevas una máquina nueva, le recomendaría tener un contrato de mantenimiento de 3 años. Entonces la máquina me está mandando una señal de cuándo hacerlo. Casi ni el operador ni el dueño se da cuenta cuando llego, porque como hay un contrato también, entonces ya entra en acción a hacer esos trabajos. Y no es un contrato impositivo, sino No es recomendable. impositivo, uno lo tiene, casi tenemos 3 niveles, hay un nivel light, hay un intermedio y uno completo, dependiendo de cuánta disponibilidad de horas máquinas ocupa. Pero ahí está, entonces esa es la plática que más tenemos en una máquina nueva. En una máquina ya con sus años, reconstruir todo, pues entonces tenemos mucho una conversación con su propio operador, porque él es el que más sabe lo que le está pasando a la máquina. Marco, en el tema del stock de repuestos, que a veces uno tiene problemas que no hay repuesto y que hay que esperar 3, 4 días, eso también nos afecta a nosotros. Correcto. Entonces, los repuestos, nosotros los llamamos los repuestos de alto movimiento y piezas críticas. Hay unas que son machine down, le llaman, máquinas caídas. Entonces, esos repuestos hay que tenerlos, porque la máquina caída, una manguera, no hablemos de cosas complicadas, una manguera, un filtro estallado, el aire acondicionado de la excavadora ya no está funcionando y el operador ya no quiere trabajar con esos calores. A veces, Y ya se apaga. se autoprotege. Entonces, hay piezas que tenemos que tenerlas por obligación y Caterpillar las tiene bien claras en lo que es máquinas paradas. Y de ahí están los repuestos que son tradicionales de consumo. Esos de consumo son cíclicos. Cadenas, puntas, todo lo que son piezas de desgaste tienen que existir de mayores inventarios en el tiempo del verano. Y se bajan los inventarios en el tiempo del invierno. Y eso lo pasamos nosotros modulando. En la medida más máquinas están conectadas satelitalmente, que ahorita tenemos como unas 2.500 máquinas conectadas satelital, ya tenemos un parámetro de cómo suben y bajan como estadística de las horas que operan.
Ustedes apúrense a Exacto. adquirir la máquina Caterpillar porque ya quedan pocas, ¿verdad? En la promoción ahorita, que tiene marca. Pero mira qué interesante el seguimiento que le dan a las máquinas que han vendido. Entonces, volviendo al tema que Arnaldo mencionó sobre la alerta temprana, Claro. yo me hago la gran pregunta. Ya no hay forma por lo que se va a venir con esta lluvia. ¿Qué está haciendo el gobierno con los albergues para una respuesta inmediata de alerta temprano a lo que se nos va a venir? Como decía Arnaldo, hay que proponerles que identifiquen albergues que tengan condiciones dignas. ¿A qué me refiero? Que tengan sistema hidrosanitario, Ajá. que tengan electricidad, Correcto. que no los van a ir a ubicar allí a lugares ahí como a tirarlos como cualquier objeto. Correcto. Condiciones dignas, porque acuérdense que es una familia entera, donde hay niños, ¿va? De todas las edades. Entonces, eso es lo que quedaría ahorita, porque ir a reconstruir algo, Arnaldo, ahorita ya no da el tiempo, no da el tiempo, pero sí generar y garantizar la vida humana como un fin supremo. ¿A qué me refiero? Los asentamientos están invadiendo lo que yo le llamo la zona de amortiguamiento hidráulico del río. Es correcto. Entonces, tenemos que garantizarle poder desalojar a estas familias que a veces se resisten a Arnaldo, y garantizarles dónde pueden albergar sus enseres, porque para ellos es su patrimonio, ¿verdad? Para su patrimonio que les ha costado sacrificio. Entonces, sería dónde los van a embodegar, dónde les van a tener un resguardo seguro, y ellos también que estén pasando ese tipo de manos. Y en el verano, inmediatamente a la reconstrucción de los bordos como una medida temporal. Y a esa resistencia natural de la gente de irse a un refugio, ¿cómo debe de responder el gobierno para garantizarle a la gente que no le van a saquear su casa cuando se mueva a un refugio? Con verdaderos trabajadores sociales que vayan a hacer conciencia, y para eso ya hay una ciencia y una disciplina para tratarlo de convencerlo y darle el marco de confianza. El problema es que hay que reconocerlo aquí. El funcionario público ha perdido credibilidad totalmente. Entonces, cuando se le va a hablar, no le creen. Entonces, yo creo que la empresa privada y los gremios como este debemos de tener alguna participación y debemos de exigirla como personas que de alguna manera tributamos y contribuimos al erario. Bueno, la Chico siempre se ha preocupado por aportar al gobierno. Ahorita, como lo que vieron en el corto que hicimos, nosotros prestamos el servicio de llevar la estadística de los costos de los materiales de construcción y de mano de obra. Es una estadística que tiene más de 25 años de existir, es un referente en el país, desde el Ministerio Público hasta el Ministerio de Infraestructura y Transporte utiliza esta data, toda esta información. O sea, aportamos, hemos ayudado a crear leyes, hemos ayudado a redactar leyes, hemos estado presentes cuando más lo necesita. Somos la tarjeta de crédito del gobierno. En el tiempo de COVID hicimos ¿cómo se llama? El manual de construcción. La reapertura en tiempos de COVID bioseguridad. lo hicimos. Y siempre insisto que somos la tarjeta de crédito del gobierno. Nosotros financiamos los proyectos porque el gobierno nunca paga a tiempo, nunca paga en forma. Sí hay que reconocer, termina pagando tarde, pero termina pagando. Pésima práctica que hay que revertir. Pésima práctica que un revertir. castigo financiero para todos nosotros. Claro. Así es. Entonces, basado en eso, la idea ahora sería, bueno, ya hablamos todo, ya nos quejamos, ya hicimos catarsis, ya le contamos a todos cómo lo vemos las cosas nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proponen? Yo lo que propongo es que la sociedad sanpedrana, la sociedad de Villanueva, La Lima, Choloma, Búfalo, se hagan un nudo y exijan la conformación de la autoridad del Valle de Sula para que la sociedad de todos estos municipios se empodere y logre de esa forma tener un poder que empuje a que los políticos de turno hagan acciones que lleven a la creación de todas estas soluciones técnicas. Yo creo que eso sería lo primero que yo propondría. Es solo reactivar, porque ya está. Solo reactivar la zona metropolitana de Valle de Sula, que aglutina todos los municipios del Valle de Sula, llegando hasta Tela, llegando hasta Cuyamel y llegando hasta el Negrito, Negrito, la parte Lloro. de Lloro. Entonces, es Petoa, reactivarla en Quimistán. porque ahí aglutina alrededor de más de 26 alcaldes. Es una voz. Sí, hoy en día los alcaldes son actores fundamentales en la decisión política. Ahora, antes los presidenciales arrastraban a los alcaldes. Hoy los alcaldes arrastran al presidenciable.
Mira qué interesante, Roberto, ya que hablas de esa mancomunidad, y es a eso que debemos de apostarle. Cuando la Comunidad Económica Europea empezó a agruparse y buscar una moneda única, país de primer mundo, ¿cómo les costó? Volvamos ahora a nuestro país. Tenemos la zona metropolitana del Valle de Sula. Empecemos a cambiarle el chip a cada uno de esos alcaldes y que no piensen que si la ley de municipalidades les da esa prerrogativa de ley de la autonomía municipal, que no se sientan subestimados si vamos a crear esa autoridad que va a pensar por todos ellos, porque ninguna municipalidad, y puedo tomar la de San Pedro Sula, que pueda ser la mamá de los pollitos de todos los que pertenecen a esa zona metropolitana, tiene la capacidad de resolver los temas que generan las inundaciones en el Valle de Sula. Es interesante lo que dice Osmin. Ellos son bien celosos Sí, y sí, sensibles sí. a que quieren que le están restando su autoridad correcto, municipal. por eso Todo hay que lo cambiarle. contrario, tenemos que trabajarle, Hernando, y todos, cambiarles ese pensamiento de que lo que queremos es ayudarles efectivamente Así a es. que esa voz tenga el peso específico. Bueno, mire, la Cámara de Construcción es la líder en la parte de infraestructura por lo que tenemos. Claro. Yo creo que es obligatoriedad nuestra que tenemos que acercarnos a las alcaldías principales y también ir a buscar al ministro de Secretaría de Infraestructura y Transporte y hablar de este tema ahorita. Yo creo que antes de que se hagan estas elecciones, no debemos de estar en la oficina de él ahí platicando del tema y vémosle soluciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita en esta parte? Yo lo veo en que vemos tres temas. A largo plazo el tema de las represas, a mediano plazo el tema de la creación de la autoridad del Valle de Sula y a corto plazo un plan de mantenimiento de los bordos actualmente que se haga el próximo año. Pero algo así, pero que vemos un documento con las soluciones que vamos a dar para esas tres temáticas. Se tiene que hacer un presupuesto y a la verdad lo debería aprobar el Congreso para que le dé carta libre y poder avanzar por cualquier cosa que se venga. Que lo respeten, Hernando, que no lo manoseen, que lo respeten. Bueno, entonces creo que aquí podemos dar un compromiso como Cámara de Construcción de preparar ese documento que pudiese desembocar en una ley y en una política de Estado para el manejo de Valle de Sula y llamar a todos estos alcaldes, a todas las fuerzas vivas de San Pedro que se quieran unir a la Chico para liderar este tema, porque si no hacemos cosas distintas vamos a seguir teniendo los mismos resultados y cada año nos vamos a seguir inundando. Gustavo, y tener esa amplitud de visión y de criterio y mandar el mensaje para las otras regiones del país, que no se piense que somos tan localistas y que solo estamos pensando en el Valle de Sula. No, que esto sea un proyecto piloto y que le sirva a todas las otras regiones en el país en donde se están dando estos mismos problemas. Para el caso, todo el Valle de Choluteca, que ahorita se están proponiendo la construcción de una represa que estás hablando más de 800 millones de dólares en las obras que se van a hacer en esos sectores. Entonces, lo bueno que pueden rescatar esos valles de Choluteca o de allá de Danlí o allá en Olancho, que si esto funciona, tiene que funcionar también para ellos. Hay una iniciativa en Choluteca para crear también una comisión. Qué bueno. Para eso, qué bueno. Digamos Pero el proyecto piloto fue este. Claro. Entonces, Ya escuché también que en Morolica viene una licitación Eso, para sí, un proyecto hidroeléctrico. Correcto. Que no sé si es como de 30 megavatios, Sí, más o menos. sí. Por ahí, no me recuerdo mucho. Bueno, ya para ir cerrando, yo creo que antes de dar la despedida y todo, el agradecimiento, no sé si cada uno quiere dar sus palabras o dar un último mensaje. al anfitrión, Al anfitrión. Démosle privilegio al anfitrión. Pues primero el agradecimiento a cada uno de ustedes, porque el que más ha aprendido somos nosotros. La segunda parte me deja pensando, cada vez que están discutiendo lo que es un proyecto, de cómo se tiene que llevar a cabo, especialmente en el tema de inundaciones del Valle de Sula, pues me deja pensando qué tipo de máquinas debería de ir a ver para este tipo de terrenos, porque seguramente que en otras partes del mundo hay un equipo un poco más especializado que lo hace más rápido incluso. Entonces prepararnos desde un punto de vista de las herramientas, prepararnos adecuadamente para cuando estos sueños se vuelvan realidad. Bueno, yo retomando la palabra sueños, creo que a los hondureños por nuestro diario acontecer se nos ha quitado un poquito el derecho a soñar. Entonces soñemos que encontramos la solución del Valle de Sula, soñemos que encontramos otras soluciones
y preparémonos para que esos sueños se hagan realidad y preparémonos para cuando esos sueños estén encaminados y estén funcionando. ¿Qué quiero decir? Hay que planificar, hay que planear a largo plazo. Nosotros como país, como Valle de Sula, como empresa, necesitamos planificar a 20 y 50 años. Si nosotros no planificamos, vamos a seguir teniendo los problemas en este momento. Si soñamos que arreglamos el problema del Valle de Sula y empiezan nuestras ciudades a crecer extensivamente en forma horizontal, después vamos a tener un problema de transporte, después vamos a tener un problema de suministro de energía, un problema de suministro de agua potable y de recolección de desechos sólidos. Así que mi mensaje final es, aunque el sueño se haga realidad y controlemos las inundaciones del Valle de Sula, las ciudades en Honduras, como ciudades modernas, deben ser altas, densas y céntricas para poder ofrecer una mejor calidad de vida a todos nuestros ciudadanos. Gustavo me hace recordar una frase bien corta que decía mi padre, el ingeniero Luffy Enrique Sabla, compañero del ingeniero Marcos Raudales, padre de Marcos Raudales hijo, que decía, hijo, no piense en pequeño, porque no va a hacer cosas pequeñas, va a ser miniaturas que no sirven para nada. Piensa en grande para hacer cosas grandes. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, pensando en grande para hacer cosas grandes y marcar la diferencia de un antes y lo que va a ser un después. Así que mi agradecimiento siempre a Cencol por este espacio y este escenario, y yo creo que muy satisfecho de poder contribuir efectivamente para el beneficio del Valle y del país, porque lo que nosotros protejamos al país le va a dar beneficio a Honduras entero. Bueno, yo creo que tomemos como punto de partida esa reunión que vamos a tener dentro de poco con la gente del Ministerio de Gobernación para ver la Comisión del Valle de Sula. Vamos a ver qué cambios puede traer y vamos a ver qué ideas podemos llevar nosotros ahí para que esto se haga realidad. Creo que es un sueño que hemos tenido todos realmente quizás no vamos a poder eliminar a un 100% todas las inundaciones, pero va a ser un alto porcentaje que nos va a permitir desarrollar más nuestra ciudad y el Valle de Sula, y que siempre siga siendo el Valle de Sula el mayor generador del Producto Interno Bruto del país. Mi recomendación, por lo que ya se viene y que tenemos ya a la vuelta de la esquina, es que el gobierno vaya pensando en dignos albergues, porque eso lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y también que la red de sistemas pluviométricos a lo largo de los dos ríos principales que bañan el Valle de Sula, el Ulúa y el Chamelecón, que reactiven esos puntos pluviométricos para que tengamos información creíble y que permita tomar las decisiones correctas. Alerta temprana. Alerta temprana. Bueno, yo nuevamente quisiera agradecer, ¿verdad?, a Cencol con su marca Caterpillar de habernos abierto las puertas acá de sus instalaciones para llevar este podcast, que como vieron, pues la intención era esa, ¿no? Identificar un problema de infraestructura. Ahorita tocamos ese tema pues tan importante, ¿verdad?, como es la vulnerabilidad del Valle de Sula con el tema de las inundaciones, y también escucharon las soluciones que nosotros estamos planteando. Esperamos que nos continúen viendo más adelante, mes a mes. Vamos a tratar de traerles este mismo tipo de videos, este mismo tipo de podcasts conversacionales. Nos van a visitar en YouTube, en Spotify, y como es el eslogan de la Chico, construir es progresar. Muchas gracias y nos vemos nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Construir es progresar.